Seguimos con más información en News y hoy se cumplen 2 años del conflicto en Sudán, como lo llaman la guerra silenciosa, un conflicto que comenzó el 15 de abril del 2023, un gran enfrentamiento entre las fuerzas del ejército de Sudán y también las fuerzas de apoyo rápido. Con este gran ataque y este gran enfrentamiento entre ambas fuerzas, también esto se debe a una gran crisis humanitaria que tenemos que hablar, ¿no? Porque la cantidad de desplazados y la obligación a millones de personas a tener que huir de sus tierras por los enfrentamientos, por las violaciones sistemáticas y también los abusos y la violencia que se está viviendo en el país. Y en este caso, desde Argentina, vamos a estar hablando con Enrique Piñeiro, en este caso director de cine, productor de cine, actor, activista, también es fundador y presidente de la ONG Solidaire. Ya está con nosotros en News. Enrique, muchas gracias por su tiempo. Hola. Enrique, a ver, muchos roles. Ahora, ¿con cuál de todos estos no te podés estar llevando mejor después de este gran viaje de ayuda humanitaria que acabas de hacer a Sudán, el segundo que realizas? Sí, bueno, obviamente la destreza adquirida de volar aviones en esto ayuda mucho. De hecho, ahora en breve vamos a hacer un tercer envío. Estamos organizando con Cruz Roja para poder ir a Dubái, que ellos tienen un depósito, unas 20 y pico de toneladas que quedaron del último viaje, lo hicimos en el barco. Tenemos Ujú. un barco en el Mediterráneo para rescatar gente que está en peligro, básicamente los migrantes de la zona de norte de África, y ese barco lo usamos o sea, cruzó el canal de Suez y se fue a Jeddah, Ujú. en Arabia Saudita, para de ahí embarcar toda la carga a Sudán, que fueron 79 toneladas. Y ahora, en estos días que vienen, estamos armando llevar el resto del envío por avión. Y obviamente el avión y poder volarlos es lo que nos permite, sea llevar carga o refugiados o Ujú. todo este tipo de cosas. Ujú. Ahora, ¿no? Cómo comenzás a involucrarte con estas misiones o cómo te llegan las propuestas en este caso? Es muy variado. La decisión de involucrarme viene desde siempre. Es decir, yo digo, actúo con las cosas que más me indignan a mí, esta indiferencia europea después de haber vilipendiado, maltratado, destruido el África durante siglos. O sea, ellos fueron inmigrantes Ujú. ilegales en el África y que después se desentiendan de 100 o 200.000 personas, de las cuales se ahogan 9 todos los días porque las guardias costeras no hacen su trabajo, porque los gobiernos no se hacen cargo del daño que hicieron en África, y toda Europa es responsable. Vos pensás que en el año 36 África entera era una colonia y toda de países europeos que ahora miran para otro lado. Y lo siguen haciendo con las extractivas, Ujú. los acuerdos de pesca con la Unión Europea, están depredando fuentes de trabajo y después dicen, sí vienen los migrantes, pero claro que vienen, si les robaste todo. Esas son las cosas que me mueven. Con el avión no tenía claro cómo resolverlo hasta que fuimos en el 2017 con Juan Pablo Domenech a Somalia. Él estaba filmando un documental, yo estaba coproduciendo, y vi toda la operación del avión de Naciones Unidas que se planchó contra el agua y hizo un viraje bien escarpado. Y yo decía, ¿qué hace este volando tan bajo? Y después me di Claro. cuenta que en realidad estaba esquivando, no dando contacto visual para los lanzacohetes espalderos. Y, y después cuando despegamos a Dadaab, que es un campo refugiado que está ahí en la frontera con Kenia, veo que el avión despega por el eje de pista, todo lento, un turbohélice. Ujú. Digo, pero cualquiera que tenga una gomera acá nos baja. Y fue ahí que me di cuenta, cuando fui a hablar con los de Naciones Unidas, que me dijeron, yo dije, pero ¿cómo uno tiene todo este procedimiento y el otro no hace nada? Claro. No, que son distintas compañías. Ahí me di cuenta que está toda tercerizada la Mm. logística de ayuda humanitaria. Y ahí me cayó la ficha, porque te podía tocar una compañía de algún país oscuro con pilotos oscurísimos que estuvieron volando en Afganistán, o sabe Dios dónde, haciendo sabe Dios qué, o te podía tocar una operación más profesional, como fue la de los primeros que entraron, el 737. Claro, pero estaban todos pintados de blanco y de Naciones Unidas, pero en realidad eran subcontratados. Y ahí me di cuenta que cobraban disparates, que la operación era muy despareja. Y ahí me di cuenta de
que eso tendría que ser una logística con gestión de riesgo de línea aérea, que en eso la línea aérea tiene una vara altísima, Ujú. con pilotos de línea aérea y con aviones de línea aérea, por eso el 787. Y cuando me cayó esa ficha fue cuando decidí armar Solidair, darme cuenta que con los aviones se puede hacer muchísimas cosas y un poco tratando de buscarle un nombre a esto, digo que en el fondo es hacer capitalismo disruptivo, o sea, Ujú. vos ganás la plata con los métodos que te enseña el capitalismo, que son comprar, vender Sí. acciones, o hay otras cosas más riesgosas y más apuestas, yo la que sé hacer es esa, y después usás esos objetos de deseo que son los barcos, los aviones, para tratar de generar algún tipo de ayuda o de impacto en todo este desastre, porque la verdad que sean los náufragos del Mediterráneo, Ujú. sea los desplazados de Sudán o de Ucrania Sí. o de Afganistán, la cantidad, o sea, hemos hecho 2 vuelos, ahora pidieron otro más para sacar básicamente mujeres de Afganistán, que Ujú. hay ONG que están sacando, pero después no pueden repartirlas o no pueden asegurarles un destino. Entonces, siento que con eso podemos destrabar un montón de cosas, porque la decisión de ir es simplemente nuestra, no Sí. recibimos ni pedimos donaciones, ni privadas ni públicas. Entonces, la intervención directa que podemos hacer con un simple llamado telefónico, como pasó cuando fue el ataque a Israel, el embajador israelí nos habló a las 7 de la tarde para ir a buscar a 200 chicos que estaban en Tel Aviv en viaje de estudio sin los padres, y a la 1 de la mañana estamos despegando. Claro. Después no nos dejaron aterrizar, esa es otra historia que algún día alguien me explicará, pero, pero lo que quiero decir es que tenemos una capacidad de respuesta muy Muy rápida y rápida. muy disponible. Ujú. Sí, sí, entonces Ujú. en estas crisis igual estamos goteando en un océano tratando de subir el nivel del agua, pero bueno, es mejor que nada, pero es muy desesperante el nivel de deshumanización. A Gaza hicimos 2 envíos con los bombardeos sobre población civil y después ya se cerraron los pasos y ahora está más cerrado que antes y tenemos todo un cargamento ahí esperando que Ujú. algún día se les ocurra abrir los pasos de ayuda humanitaria. O sea, el nivel de deshumanización eh, tiene un nivel de crecimiento Sí. explosivo en los últimos años que la verdad te deja azorado, porque Ujú. nunca hubo una guerra en que no pudieras meter ayuda humanitaria. Claro. De hecho, a Ucrania sacamos, no sé, 3000 y pico personas de ahí. Ujú. Nunca hubo una guerra sin corresponsales extranjeros. Ahora es, sálvese quien pueda, ¿viste? Claro, claro. Ahora, Muy ¿no? descorazonador, por Sí, un lado. ahora con toda esta situación que nos estás comentando, relatando, ¿no? ¿Qué es lo que te sucede más allá de los desafíos que tenés que enfrentar logísticos y también de distinta índole? Pero ¿qué es lo que te sucede cuando llegás a la zona de conflicto, ¿no? Y después cuando regresás a Buenos Aires, en este caso, ese contraste, ¿cómo lo podés explicar? Y aquellos que solamente podemos contar la noticia o lo vemos a través de las imágenes, ¿qué es lo que se vive en ese lugar, en esa situación? Es muy variado. Y los impactos vienen siempre por lugares muy distintos. En Ucrania me impactaron puntualmente dos historias. Una de un soldado que tenía las 2 piernas amputadas. Y entonces estábamos charlando ahí. Me dice, no, pues yo ando en una bicicleta especial. Y nos muestra él, sin que pidamos, Sí. nada, saca una foto de su teléfono y nos muestra la bici especial. Y la bici especial era una donación que se había hecho en Argentina, no me acuerdo, hay una persona que hace estas bicicletas, y la habíamos llevado nosotros. Sí, fue como Mm. muy loco ver que de verdad alguien en Argentina hace una cosa para gente que tiene lesiones específicas. Nosotros la llevamos y esa persona después me muestra la foto de esa bici. Eso fue muy fuerte, ¿no? Vos decís, bueno, será una gota en el océano, pero a alguien le estás modificando su vida, porque esa Claro. bici le permite moverse. Y otra chica también, muy jovencita, andaba una minifalda amarilla y tenía toda una pierna prostética, Ujú. muy bonita además. Y me impresionó eso, una chica que se había ofrecido voluntaria, había ido al frente, le había estallado una granada y había perdido una pierna.
Y me impactó muchísimo el hecho de la minifalda, como decir, yo no me escondo, yo estoy orgullosa de esta prótesis que llevo porque hice lo que tenía que hacer. Eh, qué sé yo, en Somalia salíamos con, es un lugar sin ley. Entonces, la entrevista que le hicimos al alcalde de Mogadishu, a los 2 meses, en la misma oficina que hicimos la entrevista, se detonó una mujer suicida con una bomba en el cuerpo y lo mató. ¿Entendés? Y vos decís, pero estamos sentados ahí, en ese mismo sillón. Y esas cosas son muy impactantes, pero por otro lado salís con todos los blindados de Naciones Unidas, de las tropas ugandesas, no podés parar más de 10 minutos en ningún lado y todo así. Y a la vez ves que el pulso de la vida sigue, que hay una Claro. señora con un nene en brazos y que Ujú. está caminando no sé dónde, porque tampoco podés mirar mucho. O en los campos refugiados también vi un chico jugando al fútbol en Dadaab, que era un campo gigantesco. En ese momento tenía 300.000 personas y estaba con la camiseta de Messi en el Claro. medio de la nada. Reciben un puñado de sorgo, una botella de aceite. Como esos mundos se cruzan, porque yo me imagino ese chico, ni sé cómo llegó a tener esa camiseta, era una bastante Sí. rudimentaria, no garantizaría que fue comprada, pero Ujú. entendés que todos esos mundos se entrelazan y vivimos en medio de esta cosa que si solo pudiéramos igualar un poco esa camiseta de Messi que en el fondo Sí. representa el juego, la alegría, mismo Messi como persona es súper inspiradora, con todo ese desastre que ves en el otro lado, porque va a llegar un punto que va a ser, no sé, yo siempre tengo muy fuerte la imagen de esa gente trepando por los cercos, los alambrados de púa creo que fue Melilla o Ceuta, ¿no? Una de las dos, ahí en el norte de África, todavía bajo gobierno español, esos dos enclaves. Y y la verdad que es tanta miopía no ver más adelante, no ver que si no solucionamos los problemas del mundo, Sí. siguen siendo nuestros y un día van a ser nuestros en carne Ujú. propia. Claro. Nosotros creemos que como están en Sudán, tan lejos, pero nada está lejos. O sea, el mundo da para todo el mundo, pero tenemos que empezar a buscar una forma de empatar esas diferencias. Son intolerables y son muy inhumanas. Ajá. Entonces, nada, me parece que todos de alguna manera algo podemos hacer. Y el ejemplo de la bicicleta me parece que es ese. Es como y a la vez también ves que cuando llevas refugiados, hay refugiados clase A, clase B, clase Claro. C, y que a Ujú. la vez las situaciones de vida que suceden en el avión, cuando salimos de Níger, eran todos, entraban legalmente a Europa. Entonces era todo canto, baile, fiesta. En el momento que subimos el tren, pero no te puedo explicar. Había una persona ahí que estaba sentada que había sido reducido a la esclavitud, o sea, lo estaba diciendo él, no me lo contó nadie. Sí, sí, Y, y a la vez cuando llevabas ucranianos ves que era una tragedia, fuimos 2 días después de la caída de Bucha sí. y eran todas mujeres que habían enterrado sus maridos, sus Ujú. padres, no sé, viste, un silencio. Y bajaban en Barcelona y a la incertidumbre total, a un país que no conocían el idioma, sus destrezas laborales no estaban validadas, no sabían si iban a volver a ver a su marido o a su padre o a sus hijos. Era todo, viste, una cosa muy rara, un pasaje muy raro. Y cuando me bajo había una mujer que estaba con un chiquito de 12 años. Conteniéndolo era una palabra Sí, rara, porque sí, sí. físicamente el chiquito era casi de la misma estatura, ¿viste? Como que la Claro. contención va de alguien físicamente más grande a alguien más pequeño. Digo, puede suceder al revés, pero... Y cuando me acerco a preguntar si estaba todo bien, porque el chiquito estaba mal, estaba llorando, la madre ahí se quiebra y, y claro, pero miré para el costado y vi al chiquito de 4 años que estaba mirando a estos dos, que era el hermanito que eran los que normalmente lo contenían a él. Y Claro. estos dos totalmente devastados. Y era como la cara de incertidumbre de ese chico, no me lo olvido más, porque era como, ¿qué pasó acá? Y ahora, Claro. a mí, ¿quién me...?
¿quién me cuida? ¿Entendés? Ujú. Sí, sí, la Hay de desolación. todo. Mm, Sí, 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 por sí, eso ves cosas muy dispares y ves que el mundo se sigue, no sé, estas cosas donde este último golpe de mercado de Trump, eso claro. sigue siendo una transferencia de fondos de pequeños ahorristas a grandes inversores que estaban sentados sobre una pila de cash esperando a bajar el precio de las acciones para que todos Ujú. la vendieran, ellos la compren y al día siguiente sube 30, 40, 50%. O sea, y cuando estas cosas están validadas de jefaturas de Estado, o estafas de criptomonedas, estas cosas, vos decís, pero chicos, párenla en serio, porque tenemos que aflojar. Esto no va a aguantar. Nosotros no vamos a aguantar, el mundo va a aguantar, pero nosotros no. La humanidad, como especie, o sea, de recuperar ese espíritu de la manada, donde los más fuertes protegen a los más débiles, no se aprovechan. Claro, en Creo este que es caso, eso. la responsabilidad también, en este caso no de los gobiernos, como vos estás mencionando, de los gobiernos frente a estas guerras silenciosas o estos conflictos directamente que no forman parte ni siquiera de agendas. No, ya son una agenda personal. O sea, se están usando los resortes del Estado para, para hacer una agenda personal. Ujú, Y entonces decir, bueno, siguen acumulando, 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 y es un sí, sistema que te permite acumular hasta el infinito. Que ujú, no entendés, o sea, ¿qué vas a poder hacer con tanta plata? Comprarte una casa con 64 dormitorios, pero claro, después no tenés 64 amigos para invitar a quedarse a sí, dormir. sí, sí. ¿Entendés? Aviones más grandes, barcos más caros. Entonces, un poco la idea es decir, bueno, en esa disrupción tratar de adquirir esas cosas para que sirvan con Bien, un fin medianamente útil. sí. Enrique, muchas gracias por tu tiempo, por estos grandes relatos y también estas historias que nos compartís. Y una vez más, también felicitaciones por el trabajo que haces con la Fundación. Muchas gracias. Gracias. Chau. Hasta luego.